esquizofrenia y paranoia. Esos son los primeros resultados de los exámenes que se le han hecho a este hombre de unos 40 años, tengo entendido, que ha apuñalado a 11 personas en su afán de escapar en el aeropuerto internacional de El Alto. Lo escuchamos con pensamientos descoordinados. No se puede entender lo que finalmente quiere decirle a uno. Pero este hombre, insano mentalmente, en una cárcel, hoy sí está de manera preventiva. Debe ir a un psiquiátrico. Nuestros psiquiátricos tienen todo lo necesario para poder atender a un hombre de estas características. Por favor, veamos un poco de estas imágenes. Es que ya nadie ve, por eso cada vez lo enfermo más. No hay nada cerca. Directo a mi amiga le dio en el estómago y a mí también me quiso hacer, pero yo me esquivé y solamente en el brazo me dio. Toda la ciudad anda mal porque está lleno de basura. Estaba a matar a quien sea, quería agarrar a quien sea que se le presentaba, quería matar, quería matar. La señora estaba sangrando y yo le detuve al sujeto, al agresor. Sí, exacto, como loco, estaba loco. Toditos estaban molestando las personas del universo. Puedo mencionar incluso al señor presidente de la República, pero creo, si no me tiras, así no va a ser presidente. Cuando el paciente siente, piensa e interpreta que todos están en su contra y todos quieren hacerle daño. Tengo que lamentar decir de que habla muchas incoherencias del señor, está muy perturbado. Se dispone la detención preventiva del mismo, efectos de que se cumpla en el penal de Chonchocoro de máxima seguridad, tomando en cuenta la peligrosidad y callosidad de la obra imputada. Si tú vas ahora a San Pedro, habría más de 50 que deben estar acá, o más. Hay mucha gente en la cárcel que son enfermos mentales, pero... La defensa en la misma audiencia ha presentado recurso de apelación por no corresponder la imputabilidad de mi ahora defendido. Hemos identificado que dentro de los centros penitenciarios hay muchas personas que están recluidas con una serie de trastornos mentales y por supuesto los centros penitenciarios no son espacios donde se rehabilitan las personas específicamente. Que una persona quiera viajar a Júpiter en un aeropuerto de la ciudad del Alto es coherente o no es coherente. Toda la ciudad anda mal porque está lleno de basura. Imagínense ustedes esos criterios esgrimidos acá. Quiero darle la bienvenida al doctor Bellot, que es médico experto en psiquiatría, que nos está acompañando ahora en nuestro estudio en la ciudad de La Paz. Padre Juan Ruiz, un gusto volverlo a ver después de un tiempo. Es el gerente del Centro San Juan de Dios, uno de los psiquiátricos más reconocidos, aparte del Pacheco, claro está, en la ciudad de Sucre. Un abrazo. Y el doctor Ramiro Llanos, a quien apreciamos mucho por toda su sapiencia en el tema de penitenciarías. Hoy nos está acompañando también desde la ciudad de La Paz. Doctor Llanos, muy buenas noches. Doctor Bellot, ¿qué es esquizofrenia? ¿Qué es paranoia? Si usted puede explicarnos estos resultados que salen primero de este caso, de este hombre que hirió a 11 personas en el aeropuerto del Alto. Claro que sí, buenas noches, gracias por invitarme. En principio mencionar de que el diagnóstico de paranoia y esquizofrenia es completamente errado, ¿no? Lastimosamente no podemos nosotros especular o dar un diagnóstico a priori sin que el paciente haya recibido una valoración psiquiátrica a cargo de un psiquiatra forense. Tengo entendido solamente por los medios de comunicación que este paciente habría sido valorado por un psicólogo, cosa que no es completa. Efectivamente, un psicólogo puede tener toda la capacidad para diagnosticar esta enfermedad, pero quien es el encargado de determinar si este paciente cursa o no con una esquizofrenia tiene que ser un médico psiquiatra. Recordemos que el médico psiquiatra es un especialista en enfermedades mentales. Por el contrario, un psicólogo es una persona entendida en comportamiento humano. Y a lo que la pregunta iba. La esquizofrenia es una enfermedad mental que compromete a lo que es sentimientos de la persona, lo que se conoce como afecto, pensamiento y conducta, y es altamente discapacitante.
Decir si este paciente tiene o no esquizofrenia es muy adelantado. Incluso en pacientes que son valorados por un médico psiquiatra, nosotros no podemos decir que tiene esquizofrenia en primera instancia, ante la primera entrevista, puesto de que nosotros hacemos un diagnóstico clínico basado en la entrevista clínica que tenemos con el paciente, los antecedentes que nosotros recabamos de la familia y sumado a exámenes complementarios donde incluso necesitaríamos nosotros una tomografía de cerebro, ¿no? El término paranoia es como decir fiebre, es solamente un síntoma más. La fiebre puede ser parte de un resfrío, puede ser parte de una infección, puede ser parte incluso de una diarrea. La paranoia puede ser un síntoma de cualquier trastorno mental. Y actualmente existe una serie de trastornos mentales que cursan con síntomas paranoicos. Entonces el término o el diagnóstico al que se le ha dado paranoia y esquizofrenia no es correcto. Doctor, de ahí a que alguna gente diga y así de manera libre, un tipo loco, ¿es un loco? Bueno, nosotros actualmente ya no utilizamos el término de locura. Bueno, pretendemos que el término de locura se quede para películas, para canciones, un término bastante peyorativo para hablar de una persona con una enfermedad mental o con un trastorno afectivo. El destino ha hecho de que las enfermedades netamente mentales y las enfermedades afectivas o de ansiedad, como ser la ansiedad, el pánico, la depresión, caigan dentro de la misma especialidad, pero no por eso nosotros podemos estigmatizar a todo el paciente que va a llegar a consulta psiquiátrica y decir que es un paciente loco, ¿no? Entonces es un término bastante peyorativo que, como digo, preferimos mantenerlo muy aislado de lo que es el tema de medicina. Gracias, doctor, por el tema de la enseñanza, sobre todo. Es un término hoy peyorativo y me queda totalmente claro. Doctor Ramiro Llanos, a ver, en este ejemplo hay un nombre que tendría, entonces debemos utilizar el término, esta esquizofrenia y esta paranoia según los primeros estudios, pero que es enviado, lo reconocemos primero, a la cárcel de manera preventiva. Meter a un hombre con estos síntomas a la cárcel. ¿Hay más en las cárceles así, con síntomas parecidos u otros que rayan en un diagnóstico de insano mental? ¿Cómo está la situación de las cárceles en el país en este sentido, doctor Llanos? Bueno, John, buenas noches, muchas gracias por permitirme estar en tu programa. Estamos, pues, el doctor muy bien lo ha dicho, todos somos locos, todos tenemos algo que queremos hacer o algo en lo que pretendemos en nuestra vida desarrollar. Y a veces nos desviamos, ¿no? Y eso es lo que genera alguna posibilidad de actividad delictiva, lo que ha pasado con este señor. Para mí no es incoherente, por ejemplo, que diga que las calles están llenas de basura, están pues llenas de basura. Y si tenemos que estudiar más al señor, ahí tendrán que intervenir los psiquiatras para ver si realmente tiene o no algún tipo de enfermedad. Ese tipo de referencias, como lo hemos visto en este señor que lamentablemente lo han llevado a una cárcel de máxima seguridad y debería ir a un centro especializado. En cárceles no podemos tener a las personas que están mentalmente insanas o que están enfermas. No pueden estar en cárceles, tienen que ir a un centro especializado. Pero, ¿quién genera este espacio para los centros especializados? No existen. En las cárceles no estamos pudiendo clasificar ni a los sentenciados ni a los preventivos. Menos se va a poder hacer trabajo con personas que tienen este tipo de afecciones de carácter mental. Entonces ahí estamos fallando. El señor Mandela, que ha muerto, el presidente de Sudáfrica, decía, no hay que ver el progreso de los países en los edificios, en las construcciones o en las caseteras. Hay que ver en la situación cómo están las cárceles. Cuando usted va a un país, vea sus cárceles y ahí vas a ver cómo está desarrollándose este país. Y si nosotros vemos nuestras cárceles, imagínate, todavía tenemos esa cárcel de San Pedro desde 1895 y donde como una esponja recibe a todos, enfermos, sanos, personas con discapacidad y de todo tipo de personas. Entonces, en los estudios que hemos hecho alguna vez en cárceles, existen personas con diverso tipo de problemas mentales, desde procesos de angustias que van desarrollándose a cosas más graves. Pero no los podemos atender, no hay un solo psiquiatra en cárceles, imagínate. Hay un psicólogo para muchas personas en las cárceles. Por eso la política es, pues, las cárceles tienen que pasar, es una locura mía también que la estoy expresando.
tienen que pasar a civiles, para que los civiles tengan a su interior psiquiatras, médicos, psicólogos, educadores y cambiar la vida de las personas que están en cárcel. Es lo único que queda. Y si podemos, además, John, si existen los recursos, y hoy con el IDH hay muchos recursos, se pueden construir espacios adecuados para estas personas, porque ellos empiezan a hacerse daño, ellos empiezan a dañar a otros, y hay que evitar, en las cárceles tenemos que proteger la vida de las personas. Y cuando hay una persona que tiene algún grado de desviación mental, pues tenemos que primero cuidarlo a él y cuidar también a las otras personas que están en cárcel. Padre Juan Ruiz, gerente del San Juan de Dios, un abrazo. Gracias, padre, y bienvenido otra vez. Un gran cariño para usted, gusto verlo. Decía, así lo entendí, si me equivoco, por favor, corríjame, de que usted conoce de muchos casos más o menos parecidos que están en las cárceles hoy. ¿Las cárceles son el lugar para estas personas? Enviarlos a un centro especializado, es decir, a un psiquiátrico, entendiendo que este puede ser el lugar correcto. Hace que entendamos que los psiquiátricos están para recibir a estas personas y tratarlas como se debe, cómo se las debe tratar. Usted, padre, por favor, buenas noches. Buenas noches, gracias. En los psiquiátricos, el paciente no debe estar en la cárcel porque es un enfermo mental si lo declaran. Hay que estudiarlo, hay que ver. Si es un enfermo mental, no tiene por qué estar en la cárcel, porque no es imputable en lo que está haciendo porque no sabe lo que está haciendo. Ahora, el problema de los psiquiátricos, nosotros, por ejemplo, en el Maestro de San Juan de Dios, estamos dedicados toda una vida, todos esos 500 años, al enfermo mental. Entonces, en muchos países, e incluso de aquí de América, como Colombia, dentro de un psiquiátrico nuestro, hay un pabellón donde realmente se tienen a estos enfermos que realmente son enfermos, se trata como a cualquier otro enfermo, pero por la seguridad, que eso supone también, en primer lugar, nosotros no entendemos que el hospital psiquiátrico sea ninguna cárcel. Por consiguiente, es un centro donde ponemos toda la seguridad que podemos, pero de ninguna manera es una cárcel. Entonces, estos enfermos deben de estar, si es que es enfermo, hay que saber primero qué diagnóstico tiene, pero de cuidado, y entonces tenemos que atenderlo. En el psiquiátrico se podía atender tranquilamente si hubiera la seguridad de que estos enfermos tendríamos tener un pabellón como tenemos en otros lados, hecho por el mismo gobierno, para que realmente podamos atenderlo como un verdadero enfermo y no como un preso, sino darle la dignidad y la calidad de vida que él debe tener, ya que por su enfermedad seguramente tendría que estar muchísimo tiempo en el psiquiátrico. Por consiguiente, el psiquiátrico de nosotros, de La Paz, todos los conocéis, es un psiquiátrico muy lindo, bueno, muy bien hecho. Lo que pasa es que hemos querido darle siempre y quitar ese miedo que hay del loco, de la teatro, que no. Nosotros queremos que se atienda como las personas. Lo que pasa es que para esta clase de personas quizás tendríamos que tener algún pabellón con más seguridad o con más gente para poder cuidarlos, ¿no? Lo que tanto es esto ahora a nosotros nos cuesta tanto es que realmente el gobierno tenía que tomar cartas en el asunto, ya que a nosotros pues realmente se nos está ayudando y muy poco porque nosotros tenemos 180 pacientes hospitalizados y de 180, 100 son indigentes de la calle que nadie lo sabe, ni tienen padre ni familia ni nada. Entonces esos enfermos también vienen a veces peligrosos. También hay algunos que han intentado pues, matarse. En todas las maneras, todo esto viene a darles un buen tratamiento. Hoy, gracias a Dios, la medicina ha cambiado muchísimo. Los tratamientos en psiquiatría han cambiado muchísimo, que lógicamente hoy con un buen tratamiento se pueden recuperar y se pueden por lo menos que la persona se sienta bien. Lo que veo es Gracias, padre Juan Ruiz. El doctor José Bellot y a nuestro doctor Ramiro Llanos, también el director de régimen penitenciario. A ver, ¿cómo están las cárceles con los, no sé si utilizar la palabra sanos, porque me queda claro el concepto, doctor Llanos, de que todos tenemos algo de loco, definitivamente. Pero ¿qué le esperaría a un insano mental dentro de una cárcel, por ejemplo, cuando esta decisión se toma
porque no habrían las condiciones necesarias, especialmente de seguridad en un psiquiátrico. Doctor Josué Bellot, por ejemplo, ¿qué sucedería? Bueno, primero que este paciente no tiene acceso a atención médica, lo primordial. En los casos de pacientes con trastornos mentales, por lo general son enfermedades crónicas que tienen que recibir un tratamiento de forma indefinida y ser asistidos constantemente por un médico especialista y por un equipo de enfermería también muy bien entrenado en este tipo de enfermedades. Entonces, en un hospital, en un centro penitenciario, obviamente que no van a tener este acceso. Yo tuve la oportunidad de estar en los meses de entre octubre y diciembre del año pasado en la ciudad de Santa Cruz como parte de mi formación como psiquiatra y me pude dar cuenta pude participar, en el programa que hizo la gobernación para hacer un levantamiento de reclusos con trastornos mentales, donde el porcentaje era bastante alto, pero lo que sí se podía ver era que para todo el recinto penitenciario, no sé cuántos tendrá, estamos hablando de la cárcel de Palmasola, existía solamente un médico general para todo el recinto. Entonces, si no hay acceso a medicina general, que es lo básico, mucho menos va a haber acceso para un especialista, ¿no? Para ser atendidos por un especialista. Eso por un lado. Por otro lado, vemos que es un paciente que es altamente vulnerable. Si bien es una persona que ha agredido a otras 11 atacándolas con un cuchillo, es una persona, pues que mentalmente no está apta, ¿no? Y al estar rodeado por personas antisociales, pues corre el riesgo también de ser agredido, de ser extorsionado y todas la serie de atrocidades que nosotros nos podemos imaginar que sucede dentro de una cárcel. Si una persona mentalmente apta se trastorna por entrar a un centro penitenciario, ¿qué podemos esperar de una persona que ya está trastornada? Doctor Ramiro Llanos, ¿tiene estadísticas de cuánta gente insana mental está dentro de las cárceles? ¿O todos son locos? No hay un informe formal, porque como te decía, no tenemos un psiquiatra en cárceles para atender a personas, pero hay experiencias, se ha visto, hay gente que tiene alguna fijación, por ejemplo en lecturas, tiene fijación, el caso de los esquizofrénicos que se dice, el esquizofrénico es una persona que está ensimismada, que no quiere participar, que se va a un rincón y que sufre en la cárcel. Y así sufren muchos de las personas que están. Me acuerdo en el Abra, los internos nos pedían los medicamentos para una persona que había matado precisamente una especie de ataque epiléptico a raíz de esta enfermedad a su padre y a su madre. Y estaba en el penal y no teníamos medicamentos para atenderlos. Entonces los internos se agenciaban recursos para poder comprar el medicamento para que la persona esté tranquila, calmada, sedada, diríamos, ¿no? Entonces existe mucho antecedente. Si haríamos un estudio de cuánta gente tiene problemas de carácter de afecciones mentales, pues es, yo creo, una cantidad muy grande. Pero afortunadamente se va controlando. Y la forma de control es este mismo control que hacen los internos que genera este sufrimiento. Una persona que tiene estos problemas, pues va a sufrir en la cárcel. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevar a estas personas a un centro especializado. Hemos tenido otro caso recientemente de una señora que ha procedido de una manera inadecuada con su inquilino, con su dueño de casa. Los jueces han determinado internación por los problemas mentales que tenía. ¿Por qué en este caso no? Por la alarma social. ¿Por qué tenemos miedo a hablar de que las cárceles deben ser mejor construidas? ¿Por qué no los políticos ahora empiezan a hablar y decir qué van a hacer con las cárceles? ¿Qué vamos a hacer con San Pedro? ¿Qué vamos a hacer con Palmasola? Donde la gente se está volviendo insana mentalmente porque está entrando cocaína por kilos y porque se está volviendo afectada a la droga y al alcohol porque entra por latas el alcohol. Esas personas se están volviendo insanas mentalmente y cuando salgan pues van a acuchillar a muchos. Tenemos que conseguir cárceles, es hora de generar el debate, todos los políticos deberían generar. Afortunadamente el presidente Evo Morales ha hablado ahora de una reforma en la justicia. La reforma en la cárcel es esencial para conseguir estos problemas de personas que tienen enfermedades mentales y para evitar que otros se enfermen en los centros penitenciarios. Ese es el debate de hoy. Yo te pediría que tenemos que generar esto. No solamente con problemas de niños, no solamente con problemas de que están llenas las cárceles, con estos problemas también que son tan delicados como los problemas mentales. Doctor
Doctor Ramiro Llanos, gracias. Padre, tengo 30 segunditos. Por favor, mira la pregunta que le voy a hacer. Esto no es retórica, no es un verso ni nada parecido, pero me imagino que la gente que tiene eso insano en la mente, es insana mentalmente, ya tiene pues una cárcel dentro del mismo cuerpo. Darle otra cárcel, padre, no sé cuál es su opinión. Para mí es una injusticia, me parece, bajo todo punto de vista. Porque lógicamente, como tú dices, ya está, se siente encarcelado él dentro. Entonces lo que hay que hacer es realmente probar si es un enfermo mental, que claro que creo que es. Yo creo que se debe dar un tratamiento, ponerle un tratamiento para poderlo cuidar y que por lo menos viva una vida digna y sencilla. Pero de todas las maneras pienso que el lugar no es el adecuado si es un enfermo mental. Los psiquiátricos en el país no tienen las condiciones para atender a estas personas. ¿Esa es la conclusión? La conclusión es que los psiquiátricos no podemos ofrecer una seguridad plena, grande. Está cerrado y tiene todas sus... pero no podemos ofrecer una seguridad totalmente cierta, ¿no? Porque siempre pensamos y queremos que nosotros no somos penales ni cárceles. Si es un enfermo, debe estar en un psiquiátrico con los cuidados que realmente podamos y lo que se les podía poner siempre que tengamos los medios también. Padre Juan Ruiz, doctor Ramiro Llanos, doctor Josué Bellot, muchas gracias, eternamente agradecido por su presencia y su sapiencia puesta en este programa de televisión.